laiguana.tv. 10 años de verdad. Feliz domingo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece laiguana.tv. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Justicia sobre la forma de juzgar, de procesar a los incursos en violaciones a mujeres, a menores y a varones? Recientemente, una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia refrescó los criterios o los principales criterios que tiene el alto tribunal del país para procesar a este tipo de personas. Esto en atención al alarmante número de casos de violaciones que se han presentado en los últimos días. Adultos violando a sus nietas, adolescentes violando a sus hermanastras o a sus hermanastros, entre otros casos que hemos reseñado a nivel nacional. Ese es nuestro tema de hoy. Ahora voy con el comentario inicial. El domingo pasado difundimos un programa relacionado con las presuntas vinculaciones o los presuntos nexos que estaría tejiendo aquí en Venezuela la organización de narcotráfico internacional Cartel de Sinaloa, y especialmente en el estado Guárico. El punto lo abordé a propósito de la detención de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias El Pelón Cheremos. Su detención se produce a raíz de la difusión de un video que corrió por redes sociales y en donde aparecen una serie de personas, aproximadamente 11 personas, portando armas largas y cortas. El video tiene una inscripción donde se lee textualmente Mazatlán, Sinaloa, México. Más allá de este detalle que acabo de comentarles, en la grabación, como les dije, se observan a personas con acento azteca portando armas de guerra. Hasta ahora no hemos recibido reportes sobre la identidad de estas personas que aparecen en el video. Tampoco hemos recibido información sobre el procesamiento penal de las mismas, es decir, si han sido detenidas o no. Quiero hacer un breve paréntesis dentro de este comentario general que les estoy haciendo. Antes de la difusión de este video, familiares de un socio de Cheremos Carrasquel se contactaron con él y conversaron sobre los bienes en común que tenían tanto Cheremos Carrasquel como los familiares de este socio comercial. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no fue el socio? Recientemente se había producido su fallecimiento. Prosigo con los hechos que comenté, o por lo menos un resumen de los hechos que comenté en el programa anterior, y hacia dónde quiero llegar con ese recordatorio. Ya hecho público el video, el Ministerio Público abrió una investigación y le encomendó a la Guardia Nacional Bolivariana realizar las diligencias pertinentes para la detención de los presuntos involucrados en esa especie de célula o en esa especie de embrión de grupo que estaba naciendo aquí en Venezuela al calor presuntamente del Cartel de Sinaloa. Una de esas diligencias de la Guardia Nacional Bolivariana transcurrió el viernes 21 de octubre pasado. Ese día, Cheremos Carrasquel se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en el municipio Pedro Zaraza, diagonal al destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana. Me estoy refiriendo a Terrazas del Tamanaco. Hasta ese sitio llegó el comandante del destacamento 341, que queda a pocos pasos del establecimiento comercial. Abordó a Cheremos Carrasquel y le dijo que debía realizarle algunas preguntas.
por lo cual lo invitó a su despacho. Es importante que conozcamos estos detalles de cómo se produce la detención, que tal vez en el programa anterior no fueron bien explícitos o no fueron bien comentados por carecer de estos datos que les estoy trayendo este domingo. Bueno, el militar invita a su despacho a Cheremos Carrasquel. Este se va en su camioneta, siendo poca la distancia, y ya en el destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante le enseña, le muestra en su celular a Cheremos Carrasquel el video en cuestión y le hace una pregunta en concreto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tantas armas en esta especie de recepción de fiesta? Cheremos Carrasquel le dice que efectivamente ese material fue grabado en su finca La Victoria, o una finca que se le atribuye, cuya propiedad se le atribuye, ubicada en el sector Los Recortes, parroquia San José de Unare, municipio Pedro Saraza. Lo comentamos la otra vez y mostramos fotografías de esa propiedad. Y para explicarle de qué se trata el asunto, Cheremos Carrasquel invita al comandante del destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana a dicha propiedad. Por cierto, me dicen que esa finca costó $1 millón, de los cuales aún se deben $500,000 según las investigaciones. Durante el breve recorrido, el militar observa en los potreros de la finca, recuérdese que es una finca destinada a la producción, a la cría de ganado, numerosos cartuchos ya percutidos de diversos calibres. Al respecto, Cheremos Carrasquel le explica al comandante que de vez en cuando allí en esa finca practicaban tiros con armas de fuego largas y cortas. Es decir, era empleada como una especie de polígono de tiro a la cual asistían finqueros amigos y vecinos de Cheremos Carrasquel. Tan solo él sabe la identidad de quiénes son esos finqueros que acudían a la finca de su propiedad a practicar tiros con armas largas y cortas. Al llegar al punto de las armas que el militar había observado en el video, Cheremos Carrasquel le dice a este militar que no se preocupe, que él tiene unos contactos. El militar prosigue en su rol de investigación, porque no es una visita de cortesía, es una visita que forma parte de la investigación que abrió el Ministerio Público, y le inquiere, le insiste en que le muestre los portes o el porte de arma correspondiente a su persona y los distintos permisos de esas armas. Habían 6 armas aproximadamente, armas largas y cortas, las describimos en el anterior programa. Porque ese planteamiento de que yo tengo contactos no le convenció al militar. Cuando el militar escucha la respuesta de Cheremos Carrasquel, esa respuesta de que él tiene contactos, el militar le dice: si usted no tiene la documentación que le estoy requiriendo, yo debo informarle que queda detenido en este momento por porte ilícito de arma de guerra. Ya concretada la detención de Cheremos Carrasquel, muchos de estos practicantes que acudían a esa finca La Victoria, amigos de Cheremos Carrasquel o allegados, finqueros que tienen sus propiedades en el municipio Pedro Saraza, comenzaron a llamar al destacamento 341 de la Guardia Nacional, abogando por la liberación de Cheremos Carrasquel, a lo cual a todos ellos el comandante de este destacamento les respondía que esa era una investigación iniciada en Caracas. La información inicial que nosotros difundimos en el programa está basada en la minuta interna que elabora el destacamento 341 de la Guardia Nacional y a la cual tuvimos acceso. Y esa información inicial vincula
a Cheremos Carrasquel con la organización delincuencial Tren del Llano, ya muchas veces mencionada en este programa. Pero las investigaciones posteriores señalan que Cheremos Carrasquel presuntamente le proporcionó armas largas, armas cortas, municiones y artefactos explosivos a una banda que opera en el municipio Pedro Saraza, capitaneada por Johanny Machuca, alias el Pepón, la banda del Pepón. Y la intención de dotar a esa banda con ese armamento sofisticado era para que esa organización de pocos integrantes, aquí la hemos documentado, aproximadamente 18 o 20 hombres, la intención de dotarla de armas sofisticadas, de municiones y de artefactos explosivos era para que se enfrentara a la naciente célula del Tren del Llano que se instaló al sur del municipio, concretamente en el caserío Chaguaramal de Mayorga, que queda entre el sector rural de Saraza, el sur de Saraza, y el municipio Santa María de Ipire. Aquí documentamos los efectos de ese maquiavélico plan. En un programa comentamos la confrontación que se dio entre la banda del Pepón y la organización o la célula Tren del Llano, ocurrida a mediados de marzo, precisamente en Chaguaramal de Mayorga. Allí hubo bajas de ambos grupos y ellos decretaron una especie de toque de queda en ese territorio. Ahora que conocemos de dónde vienen esas armas, uno se pregunta, ¿qué buscaban estas personas que financiaron a ambas organizaciones? Porque si bien la información de la Guardia Nacional Bolivariana vincula en un principio al Pelón Cheremos con la organización Tren del Llano, les he comentado aquí que informaciones, investigaciones posteriores también lo vinculan con la banda del Pepón. ¿Y qué buscaban esta gente provocando ese enfrentamiento bélico entre estas dos organizaciones delictivas? ¿Dónde se ha visto que potentados financien organizaciones criminales para que se batan a plomo donde pastorean ganado o donde siembran maíz, entre otros frutos de la producción agrícola y pecuaria? ¿Dónde se ha visto ese esquema? ¿A quién le interesa ese esquema que estamos describiendo aquí y cuyas detenciones hemos comentado en sucesivos programas? Ahora, como les dije al principio, ahora que conocemos quiénes están presuntamente detrás de estas organizaciones, es válida ese tipo de interrogantes. ¿Acaso esta gente buscaba acabar, liquidar, aniquilar la producción agrícola y pecuaria que se da en el municipio Pedro Saraza con proyección hacia otros municipios? Santa María de Ipire, el municipio MacGregor del estado Anzoátegui, el municipio Juan Manuel Cajigal del estado Anzoátegui, Onoto, el municipio José Félix Rivas de Guárico, Tucupido, el municipio Leonardo Infante, porque todo eso que les estoy mencionando configura lo que se llama la cuenca de Lunares y que son unas tierras fértiles y que, digamos, en algún momento se pensó su explotación como un gran bloque productivo del oriente del Guárico. Entonces es válida la interrogante que en algún momento nos formulamos. ¿A quién le interesa que los campesinos que están por allí, los trabajadores del campo, en cualquiera de su grado, bien sean pequeños, conuqueros, medianos o grandes, sean desplazados de allí, de esa región de la cuenca de Lunares? Por mi parte, como les he dicho, sigo montado en ese tema y alguna explicación pudiera darnos en algún momento Cheremos Carrasquel, si acaso decide acogerse a la figura de la delación contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal. Recuérdese que ya él fue presentado el jueves pasado ante el Tribunal Cuarto Antiterrorista de Caracas. A él lo presentaron originalmente en el Tribunal Tercero de Control de Guárico, Extensión Valle de la Pascua, quien declinó en el Tribunal Cuarto Antiterrorista. Allí le imputaron tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo
y asociación para delinquir, entre otros delitos. Concluyo con este dato. En sus redes sociales, Cheremos Carrasquel aparece fotografiado, al menos yo vi una o dos fotografías con el cantante Nacho. Y otro, en el video este que dio pie a su detención, aparecen dos influencers que están en esa especie de fiesta dándole la bienvenida a presuntos integrantes o allegados del cartel de Sinaloa. No conocemos las identidades de esas 11 personas, algunas, pero la mayoría de esas 11 personas que aparecen en el video no conocemos las identidades. Estoy investigando si fueron citadas para ser imputadas o citadas como testigos de esta investigación penal. Cualquier información relacionada con este caso la iré comentando en los sucesivos programas que se transmiten aquí en laiguana.tv. Ahora sí, vamos con el tema que les ofrecí al principio. Criterios para juzgar, para procesar penalmente a las personas incursas en la violación a menores, llámese hombres o llámese mujeres, porque en los últimos casos que hemos visto aparecen víctimas de ambos sexos. Vamos con algunos de los últimos casos ventilados en las últimas horas. Aquí voy con el caso del adolescente de 15 años que abusó sexualmente de su hermanastra y luego la asesinó mediante golpes y arma blanca. Un caso muy dantesco. Y la información oficial que publica el Ministerio Público la semana pasada dice: imputado por el Ministerio Público Carabobo el adolescente, y aparecen las iniciales de su nombre, 14 años, yo dije 15, 14 años, corrijo, quien ejecutó el abuso sexual y posterior asesinato de su hermanastra de 5 años. Fiscalía 23 imputó el delito de femicidio agravado. Y aquí aparece un comentario relacionado con la posición del Ministerio Público en relación a este caso. Y dice: el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha asumido un compromiso público ante la nación de proteger y defender a nuestra niñez, aplicando toda la fuerza de la Constitución y la ley contra quienes practiquen y promuevan la pedofilia y el maltrato infantil en toda su forma. Aquí hay otros casos, voy a referirlos muy por encima por lo dantesco y porque ya la opinión pública está en conocimiento de esos casos. Aquí dice: imputado por el Ministerio Público para ser sancionado con la pena máxima, el violador serial Arnoldo Medrano, por violar a sus 7 nietas. Son niñas de 3, 6, 8, 11, 12, 14 y 16 años. Las agredía sexualmente estando bajo su cuidado. Igualmente, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el tío paterno Edgar Anaya Bolívar por los mismos delitos. Este caso también fue ampliamente difundido en los medios de comunicación. Fíjense, el Ministerio Público ha estado divulgando los detalles o divulgando en detalle cada uno de estos casos. El primer caso que les comenté del adolescente de 14 años ocurrió entre la noche del domingo 23 de octubre y la mañana del lunes 24 en el sector Tronconero de Guacara, estado Carabobo. Por este crimen ya están privados de libertad la madre de la niñita y el hermanastro de la menor como presunto perpetrador del crimen. Hay otro caso que difundió el Ministerio Público en esos mismos días y en donde está igualmente procesado un adolescente, hijo de un pastor de una iglesia, creo que de los Testigos de Jehová, presuntamente implicado en violación o en abuso sexual a 3 menores. Ok, no quiero extenderme mucho en estos casos porque, como les comenté, ya es del dominio público. Pero vamos con lo que nos interesa
y con los que le anuncié al principio. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Justicia sobre cómo procesar a este tipo de criminales? Y justamente eso lo recordó la magistrada Tania D'Amelio, quien es integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí estoy buscando un par de tuits que ella difundió a través de su cuenta. En uno de ellos dice, fíjense, sentencia número 91 del 15 de marzo de 2017. La Sala Constitucional estableció, dice la doctora Tania D'Amelio en su tuit, que no podrán otorgarse beneficios procesales ni fórmulas alternativas de cumplimiento de pena en el juzgamiento de algunos delitos vinculados con violencia de género contra niños, niñas y adolescentes. Aquí aclaramos, no es algo nuevo. Ella está diciendo que eso forma parte de un criterio que tomó la Sala Constitucional en marzo del año 2017. En un segundo trino, la magistrada Tania D'Amelio escribió, ojo, además, la Sala Constitucional califica esos hechos punibles como delitos atroces que ocasionan un alto impacto social y constituyen graves violaciones a los derechos humanos, alcanzando un nivel elevado de reproche dentro del mundo jurídico. Esos son los dos tuits que difundió la semana pasada la magistrada Tania D'Amelio, quien es integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero vayamos a la sentencia. Yo revisé la sentencia, leí la sentencia. La sentencia versa sobre unos beneficios que los abogados de Alfonso Nicolás de Conno Alaya, condenado a 26 años, 6 meses, 22 días de prisión por el delito de violencia sexual continuada, los abogados de este procesado estaban solicitando unos beneficios para él. Este sujeto, voy a hacerle un breve recordatorio de la historia del expediente de este sujeto. Este sujeto fue privado de libertad el 13 de enero del año 2010 por decisión del Tribunal Tercero de Control Miranda, extensión Barlovento, ubicado en Guatire, Estado Miranda. Ahora, ¿cuáles son los hechos por los cuales se está procesando o se juzgó a Alfonso Nicolás de Conno Alaya? Yo voy a leer un párrafo de la sentencia de marzo de 2017, que fue comentada, que fue refrescada por la magistrada Tania D'Amelio. Un párrafo de esa sentencia, para ubicarlos en contexto, dice lo siguiente. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron acreditados por el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Barlovento, en sentencia del 11 de abril del 2012, son desde que la víctima, para el momento del juzgamiento de 22 años de edad, contaba con aproximadamente 8 años de edad, era abusada sexualmente por su padrastro, quien comenzó dicho abuso mediante la exhibición de películas y videos pornográficos. Una vez que mostraba dichas películas y videos, esta narración es fuerte, pero les advierto, pero es una narración que está en una sentencia de la Sala Constitucional. Una vez que mostraba dichas películas y videos, le preguntaba a la víctima si quería ver un pene de verdad y le hacía tocamientos en sus partes íntimas, como la vagina y los senos. Y desde los 9 años de edad comenzó a ejecutar abuso sexual mediante la penetración anal, razón por la cual la víctima en ocasiones sangraba y el padrastro le colocaba vaselina para evitar dolor. Situación que se repitió hasta que ésta tenía 14 años de edad. Oportunidad a partir de la cual comenzó a penetrarla vaginalmente por medio de la amenaza de abandonar a su madre y a ella y dejarlas en la calle. Situación que se desarrolló durante el curso de su infancia mediante violencia psicológica hasta que la víctima alcanzó los 19 años de edad, valiéndose el victimario de su relación de padrastro de la víctima para manipularla y convencerla por medio de amenazas a ejecutar y saciar sus bajos instintos.
Estos son los hechos que acredita el Tribunal de Juicio, hechos que fueron investigados por el Ministerio Público en su oportunidad y que condujeron a la condena de este procesado. Este procesado, cuyos abogados están solicitándole a la Sala Constitucional que revise una sentencia a su vez de la Sala Penal donde no les dieron la razón. Porque el fondo de todo esto es que ellos quieren conseguir un beneficio para su cliente. Un beneficio alegando que el día que lo imputaron, la sentencia o lo que emite el tribunal después de la imputación no estaba firmada por el juez ni por la secretaria. Pero la sala hace un análisis extenso de toda esa denuncia y dice en algún momento que esa denuncia no invalida lo que ocurrió en el juicio, las pruebas que se llevaron al juicio, que son una multitud de pruebas cuando ocurre un hecho de esta naturaleza. Y la Sala Constitucional ordena que la Inspectoría General de Tribunales abra una investigación al juez que no firmó la sentencia, la decisión de la privativa de libertad en su momento. Pero por eso los magistrados dicen, por eso no vamos a invalidar lo que ocurrió en el juicio. Y aprovechando esta circunstancia, la Sala Constitucional emite una serie de criterios que deben tomarse en cuenta en todo el Poder Judicial a la hora de procesar a personas incursas en este tipo de delito. Y dice, voy a leer algunos párrafos de este comentario que hace la sala, porque precisamente en este momento tienen vigencia. Esta sentencia no ha sido anulada, sigue vigente. Tienen vigencia a la luz de lo que estamos viendo. No vaya a ser que algún operador del sistema de justicia se le ocurra darle un beneficio a alguna de estas personas procesadas. Ok, aquí voy con algunos párrafos de la sentencia que comentó, que refrescó en estos días la diputada Tania D'Amelio. Dice, cabe destacar que esas conductas delictivas atroces de graves violaciones a los derechos humanos alcanzan un nivel elevado de reproche dentro del mundo jurídico internacional, lo cual ha permitido que la República Bolivariana de Venezuela suscriba, en aras de velar cabalmente por la protección de las víctimas, diversos tratados o convenios internacionales para erradicar la comisión de esos hechos punibles. Se están refiriendo a los delitos de violencia sexual. Tal es el caso del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, el Código Penal Internacional, la Convención sobre el Derecho de los Niños y la Ley Aprobatoria del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Los magistrados están diciendo que, como son unos delitos atroces, Venezuela ha suscrito una serie de convenios para castigar, convenios internacionales, para sancionar ese tipo de delitos. De otra parte, sigue la sentencia de la Sala Constitucional. En el sentido de sancionar integralmente los delitos atroces, el Estado venezolano, cumpliendo con el compromiso adoptado en la ley aprobatoria de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, se obliga en tiempo de guerra a tomar todas las medidas necesarias que permitan determinar las sanciones penales para quienes cometan infracciones graves contra el derecho internacional humanitario. Y en efecto ha tipificado en la legislación interna aquellas conductas prohibidas en el referido campo del derecho internacional, y particularmente a raíz de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha incorporado dentro de su ordenamiento jurídico aquellos delitos de alto impacto social en materia de violencia de género. Y aquí dan un ejemplo. Tal es el sentido con el fin con el cual el legislador incorporó el delito de femicidio,
en su artículo 57 en la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, 2014 entre paréntesis. Hechas estas consideraciones, son bastantes las argumentaciones, no las quise leer en su totalidad, pero esos párrafos hacen un resumen bien compacto de las argumentaciones para lo que viene. Y dice así: en vista de las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional resuelve que los hechos punibles que ocasionan un alto impacto social y constituyen delitos atroces por sus graves violaciones a los derechos humanos son los siguientes. Y pasa a definirlos o a desglosarlos. 1. El delito de violencia sexual cometido en forma continuada. El delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable. El delito de prostitución forzada. El delito de esclavitud sexual. El delito de tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes. Y, sexto, el delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes. Esos son los delitos, lo que la sala considera que constituyen delitos atroces y que no están sujetos a beneficios procesales. Estos hechos punibles, dicen los magistrados, constituyen delitos atroces configurativos de una violación sistemática de los derechos humanos que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer, incluidas niñas y adolescentes, dice el paréntesis aquí, por razones de sexo en la sociedad. Por lo que, al estar estos delitos vinculados estrechamente con el compromiso por parte del Estado venezolano de adoptar las sanciones penales contra aquellos hechos pertenecientes al derecho internacional humanitario, y dado que causan, como hemos referido, un alto impacto en la sociedad venezolana como en la internacional, la sala resuelve, ojo, con carácter vinculante, que en el juzgamiento de estos delitos calificados por esta máxima instancia constitucional como atroces, una vez que se haya desvirtuado el principio de presunción de inocencia mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley, ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Por último, esta sala considera necesario realizar igualmente la siguiente consideración. En los delitos señalados anteriormente por esta sala como atroces, cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, sean estos hembras o varones, el cómputo que opere para la prescripción de la acción penal destinada a su enjuiciamiento se iniciará a partir del día en que la víctima adquiera la mayoría de edad. La prescripción penal es el tiempo que tiene el Estado para perseguir determinado delito. Entonces, aquí ellos están diciendo que la prescripción para perseguir estos delitos donde hayan víctimas, niños, niñas, adolescentes, se inicia a partir del día en que la víctima adquiere la mayoría de edad. Allí está claramente dibujado el tiempo que tiene el Estado para perseguir a este tipo de delincuentes. De igual manera, dicho lapso de prescripción comenzará a computarse desde el día en que fallezca la víctima menor de edad. Y aquí hay un razonamiento de lo que acabo de leer. Dice, las razones de considerar la prescripción de una manera especial es evitar la impunidad en el enjuiciamiento de estos delitos de violencia de género, dado que los estudios al respecto, estamos hablando del año 2017, ya para el año 2017 la Sala Constitucional manejaba unos estudios sobre el impacto de este tipo de delitos. Y dice, dado que los estudios al respecto han determinado que las víctimas padecen de lo que se denomina
traumatismo del silencio, traumatismo de incesto o traumatismo de pedofilia. Es decir, esto es, la tardanza de manifestar o exteriorizar el sufrimiento como víctima de ese hecho prohibido que justifique la denuncia del delito. Y aquí viene una parte muy importante porque los magistrados pasan a desglosar qué significan estos términos. Y dice, ese traumatismo psicológico grave tiene su origen en el hecho de que el agresor, quien casi siempre pertenece al círculo familiar de la víctima, y lo hemos observado en los casos que leímos, o tiene una relación cercana, obliga a la víctima niño, niña y adolescente, mediante amenazas y presiones, a mantener el secreto del acto deplorable, lo que genera una tardanza a veces de gran magnitud para que el Estado aplique el ius poniendi. Esta expresión latina significa el poder del Estado para sancionar, la mano fuerte del Estado para sancionar, el cual casi siempre se activa por la interposición de una denuncia por parte de la madre o representante de la víctima, cuando observa una conducta anormal que no esté acorde con su edad o con su sexo. Hemos visto en las narraciones que le hice al principio que normalmente quien denuncia es el representante, la mamá de la víctima, y se complementa la denuncia con el testimonio de la víctima, sea menor de edad o ya sea mayor de edad. Finalizo aquí el comentario de la sentencia de la Sala Constitucional que establece claramente la prohibición de otorgar beneficios procesales, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, arresto domiciliario, entre otras, etcétera, etcétera, a las personas procesadas, bien sea que estén esperando juicio o bien sea que ya estén condenadas, donde las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, hembras o varones. Lo dejó claramente establecido la Sala Constitucional. Cierro el programa con esta declaración de última hora que nos ha llegado del Ministerio Público y dice: el fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló que el Ministerio Público ha contabilizado durante el transcurso del presente año un total de 1.024 casos de pedofilia. Esto fue durante una entrevista que le hicieron en un canal de televisión. El comunicado del Ministerio Público dice: además, el fiscal general puso en tela de juicio la protección de la identidad prevista en la ley para aquellos adolescentes entre 14 y 17 años que incurran en hechos punibles de gravedad. Y dice el fiscal, pueden ser menores de edad para matar a sus padres por su propia voluntad. Saben bien lo que están haciendo. La penalización debe ser más fuerte porque bandas organizadas los captan para convertirlos en sicarios seriales. Este mismo ejemplo o esa misma reflexión la hace el fiscal respecto a los menores de edad incursos, procesados en violaciones contra otros menores de edad, por ejemplo. Hasta aquí nuestro espacio de hoy, de este domingo. Si fue de su agrado, dele me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este programa y los demás que se transmiten en laiguana.tv. Que Dios me los bendiga. laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.